Séneca decía que un hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Y es que, ¿qué nos impide aproximarnos a ese hombre o mujer de nuestros sueños? ¿Qué nos impide emprender ese nuevo negocio en el que hemos estado soñando desde hace años? ¿Por qué seguimos aplazando seguir esa dieta que nos promete un cuerpo perfecto? ¿Por qué evitar terminar de una vez el trabajo? ¿Por qué no nos hemos hecho de una vez el control de nuestra cartera de inversiones financieras o el futuro de nuestra vida? Aunque todos sabemos que todas esas acciones serían beneficiosas, que podrían aportarnos placer a nuestra vida, no logra actuar sencillamente porque en ese momento se asocia más sufrimiento a hacer lo necesario que a dejar pasar la oportunidad. Entonces la pregunta que aparece es, ¿qué es esa fuerza que nos controla a mí y a ti, incluso en este momento, y que continuará controlándonos durante el resto de nuestras vidas? Simplemente dos fuerzas nos configuran la vida, el dolor y el placer. Todo aquello que hacemos, tanto tú como yo, lo hacemos o bien por una necesidad de evitar el dolor o por un deseo de obtener placer. Debemos tener muy en cuenta que comprender y utilizar las fuerzas del dolor y del placer es lo que nos permite, de una vez por todas, crear los cambios duraderos y las mejoras que deseamos, tanto para nosotros mismos como para el mundo. ¿Por qué no hacemos algunas cosas que sabemos que deberíamos hacer? ¿Qué es la dilación? Esto se produce cuando uno sabe que debería hacer algo y a pesar de ello no lo hace. La respuesta es bien sencilla de por qué no lo hace. En algún nivel de su mente está convencido de que emprender la acción en este momento será más doloroso que aplazarla. Sin embargo, ¿hemos sentido alguna vez la experiencia de haber aplazado algo durante tanto tiempo que de repente sentimos la presión de hacerlo de una vez? ¿Qué ocurrió en el caso así? Obviamente cambiamos lo que enlazaba el sufrimiento y el placer. De repente, el no emprender la acción era mucho más doloroso que seguir aplazándola. Entonces, lo cierto es que la mayoría de gente trabaja mucho más duramente para conservar lo que tiene que para aceptar los riesgos necesarios para conseguir lo que desea realmente. Tal y como decía Tony Robbins, el secreto del éxito consiste en aprender a usar el sufrimiento y el placer, en lugar de permitir que estos nos utilicen. Si lo hacemos así, ejerceremos el control sobre nuestra propia vida. Si no, la vida nos controlará a nosotros como si fuésemos en un río directos hacia una cascada. Bien, vamos a hablar un poco del placer. El placer tiene una parte esencial en nuestra vida. Buena parte de nuestros impulsos en la vida proceden de haber anticipado que nuestras acciones nos conducirán hacia un futuro más prometedor, de que el trabajo de hoy habrá valido la pena, de que las recompensas del placer están cercanas. No obstante, también hay numerosos niveles de placer. Por ejemplo, el placer del éxtasis puede verse superado por el placer de la comodidad, a pesar de que la mayoría estemos de acuerdo en que el primero puede ser más intenso. Todo depende de los intereses de cada persona. Nuestras vidas se ven cada día llenas de esta clase de negociaciones psíquicas. Nos hallamos sopesando constantemente nuestras acciones, propuestas y el impacto que ejercerán sobre nosotros. Hasta que no llegamos a experimentar un sufrimiento enorme, no nos negamos a cambiar, porque todavía no hemos experimentado el dolor suficiente, porque no ha llegado todavía a lo que denominamos el umbral emocional. Es cuando decimos, ya tengo bastante, nunca más, esto debe cambiar ya. Y ese es el preciso momento, o el momento mágico, en que el sufrimiento se convierte en nuestro aliado. La lección más importante que podemos aprender en la vida es qué crea sufrimiento para nosotros y qué nos produce placer. Una de las decisiones más importantes y que han representado un cambio muy grande en mi vida, en la calidad de mi vida, ha sido que desde edad muy temprana empecé a vincular lo que era el placer con lo que era el estudio o el aprendizaje. Y no solo eso, sino descubrir nuevas ideas y estrategias que pudieran ayudarme a configurar el comportamiento y la emoción que podemos proporcionar a otras personas. Es decir, lo que intentaba era aprender a descifrar los secretos que se esconden detrás de nuestras acciones y que podían ayudarme a las personas que me importaban y a convertirme en una persona más rica, a sentirme físicamente mejor, mentalmente más saludable o a conectar más profundamente con las personas de mi alrededor. Aprender me proporcionaba algo que dar,
la oportunidad de aportar realmente algo de valor a todas las personas que me rodeaban. Cuando empecé a darme cuenta de que lo que podía compartir ayudaba a otras personas a incrementar tanto la calidad de vida como su nivel, descubrí el nivel definitivo de placer. Y fue entonces cuando empecé a desplegarme y a entender que ese era el propósito de mi vida. Nuestro comportamiento, también consciente o inconsciente, se ha visto equiparado con el sufrimiento y el placer procedentes de diferentes agentes. Por ejemplo, los compañeros o amigos de la niñez, las familias, los maestros, los entrenadores, los héroes de la película e incluso las series de televisión. Aquello a lo que vinculamos el dolor y el placer es lo que configura nuestro destino. Entonces, para lograr un cambio duradero, debemos vincular el dolor con nuestro antiguo comportamiento y el placer con el nuevo comportamiento y condicionarlo de este modo hasta que sea consciente. Vamos a explicarlo de una forma más sencilla. Recordemos que todos nosotros estamos dispuestos a hacer más por evitar el dolor que por obtener placer. Seguir una dieta y arrollar nuestro sufrimiento a corto plazo, mediante la pura fuerza de voluntad, nunca dura, porque seguimos vinculados al hecho de abandonar las comidas que engordan. Para que este cambio sea duradero, tenemos que vincular el sufrimiento con el hecho de tomar esos alimentos, para que ya ni siquiera deseemos hacerlo, y vincular el placer al hecho de alimentarnos de una forma más nutritiva y de una forma más saludable. La gente delgada y saludable está convencida de que nada sabe mejor que seguir delgado, y le encantan los alimentos que le nutren. De hecho, suelen vincular placer al hecho de apartar el plato en el que todavía queda comida o hacer un poco más de deporte. Esto simboliza para ellos el hallarse en posesión y en control de su vida. Al cambiar lo que vinculamos el dolor y el placer, también cambiamos instantáneamente nuestros comportamientos. Pero la pregunta es, si nosotros no tenemos un plan para nuestra vida, es decir, si nos guiamos por evitar el dolor o conseguir el placer, ¿quién tiene el control de nuestra vida? Hablando un poco de sufrimiento, vinculamos el sufrimiento con aquellos comportamientos a los que queremos poner fin, y haciéndolo a un nivel de intensidad emocional tan elevado que ni siquiera consideremos la posibilidad de seguir otro comportamiento distinto. ¿Acaso no hay cosas que tú o yo no hemos hecho ni haremos nunca? Pensemos en las sensaciones que vinculamos nosotros a esas cosas. Si vinculamos esos mismos sentimientos y sensaciones con los comportamientos que queremos evitar, jamás volveremos a practicarlos. Entonces, sencillamente, vinculemos el placer al nuevo comportamiento que deseamos para nosotros mismos. Más tarde, mediante la repetición y la intensidad emocional, podemos condicionar esos comportamientos en sí mismos, hasta que sean automáticos. Entonces, ¿cuál es el primer paso para crear un cambio? Debemos ser conscientes del poder que ejercen ese sufrimiento y ese placer sobre cada una de nuestras decisiones. El arte de ser consciente en comprender que esos vínculos se están produciendo de forma constante entre ideas, palabras, imágenes, sonidos y las sensaciones del dolor y del placer. Así como decían que un filósofo muy famoso decía que concebía que hay que evitar los placeres si la consecuencia de ellos son mayores dolores y codiciar aquellos dolores que terminen por convertirse en grandes placeres. El problema consiste en que a la hora de tomar una decisión acerca de qué hacer para crear dolor o placer, la mayoría de nosotros se basa en el corto plazo, en lugar de en el largo plazo. Para tener éxito, la mayoría de las cosas que valoramos nos exige ser capaces de atravesar el muro del dolor a corto plazo para poder alcanzar el placer a largo plazo. Lo que es más importante a la larga son nuestros propios valores y nuestros criterios personales. Bien, pero ¿cómo resolvemos todo esto? Vamos a intentar hacer algunos cambios desde ya. Cojamos un papel y un boli y vamos a hacer una actividad muy sencilla. Vamos a escribir 4 acciones que necesitemos emprender y que hayamos estado posponiendo desde hace bastante tiempo. Quizá necesitemos perder algo de peso, o dejar de fumar, o quizá comunicarse con alguien que le atrae, o volver a conectar con alguien importante para nosotros. Sea lo que sea, ¿por qué no hemos emprendido esa acción? ¿Qué dolor hemos vinculado en el pasado con el dolor de emprender la acción? Seamos honrados, seamos honestos. Si pensamos, no
No he asociado ningún dolor a esta acción. Mejor reflexionemos un poco más y veamos qué podemos sacar en el fondo. Quizá el dolor sea muy sencillo. Quizá solo sea sufrimiento de disponer de un poco de tiempo, sacándolo de nuestro apretado horario. Más tarde anotaremos todo el placer que hemos experimentado en el pasado al concedernos la realización de esa pauta negativa. Explicándolo de otra forma, si creemos que debemos perder algo de peso, ¿por qué hemos seguido comiendo pastas? ¿Por qué hemos comido patatas fritas y botellas de Coca-Cola? Estamos evitando el dolor de privarnos de algo y al mismo tiempo lo que hacemos es sentirnos bien en ese momento, pero no a la larga. Para crear un cambio perdurable necesitamos encontrar una nueva forma de obtener el mismo placer sin ninguna de sus consecuencias negativas. Identificar el placer que haya estado obteniendo nos ayudará a saber cuál es nuestro objetivo. Cuarto paso, anotar cuál será el precio que tenemos que pagar si no cambiamos ahora. ¿Qué pasa si si dejamos de comer tanto azúcar? ¿Qué pasa si no dejamos de fumar? ¿Qué pasa si no llamamos a nuestras familias cuando realmente queremos hacerlo? Seamos honestos y anotemos lo que nos puede costar en los futuros años. Y finalmente, anotemos todo el placer que recibiremos si desarrollamos o hacemos esa acción. ¿Qué pasará? Obtendremos una sensación de haber conseguido el control real de nuestra vida, que nada, ni el dolor ni el placer, nos están guiando. Y de esa forma seguiremos mejorando durante los próximos 2, 3, 4, 5, 10 años, porque ya no habrá nada que nos guiará la vida, solo nosotros mismos. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.